Hola, yo soy Glafira Rocha y el día de hoy te quiero compartir algo que es sumamente importante para mí y como tú eres parte ya de mi vida, entonces que decidí hacer este programa es algo diferente porque lo que te voy a compartir es una lectura en la que estuve participando gracias a la invitación que me hizo Círculo de Poesía Ediciones y te voy a contar brevemente qué es lo que vas a ver a lo largo del más o menos que creo que es como 50 minutos y se trata de justo una presentación editorial en donde aparecen algunos de mis libros. Este editorial quiero contarte que empezó siendo un grupo de amigos hace alrededor de 10 años en donde hicieron un blog donde hablaban de literatura, una página de poesía sobre todo y empezó siendo como un proyecto como más pues pequeño, como más de comunicación, de querer compartir, de tener inquietudes a través de la literatura. Sin embargo, este proyecto se hizo un proyecto muy grande, un proyecto que tiene alrededor de más de 9 millones de visitas, por ejemplo. Es un proyecto, Círculo de Poesía, que se abrió hacia otros caminos, que empezó siendo como esta pequeña revista entre amigos para convertirse en una de las revistas más importantes, no solo de México, sino de habla hispana. Y después empezó a entrar en el rubro de la edición de libros y es donde me invitaron a mí bueno, presentarles o compartirles parte de mi obra. Tengo con ellos 3 libros, 2 de ellos son de teatro y uno de ellos es de cuento. Entonces lo que vas a ver a continuación justo es la presentación del sello editorial, porque también ellos tienen pues el acercamiento con ciertas editoriales que yo les llamo editoriales hermanas, como son Valparaíso España y como es Visor España también, que es una de las, ambas son editoriales importantes en España y que lo que hace Círculo de Poesía es traer a esos autores a través de sus libros en México y en Latinoamérica también. Entonces, bueno, si tú te metes a la página de ellos que es círculodepoesia.com, pues también vas a encontrar una tienda en línea donde puedes comprar sus libros. Y bueno, también puedes mandar tus colaboraciones si quieres participar en el rubro de poesía, porque no nada más es poesía, es también narrativa, es también teatro, es también ensayo. Incluso yo tengo una partecita, como una columna dentro de Círculo de Poesía, esta revista electrónica, en donde tú puedes entrar y darle clic al link y vas a entrar directamente a Escribe tu vida. Algunas veces también participo escribiendo artículos, entonces, bueno, me surgió esta idea también porque grandes amigos participaron en esta lectura y para que tú también lo sigas, pero sobre todo también compartirte esta parte que tiene que ver con presentaciones, mostrarte mi obra también, que por supuesto también la quiero compartir contigo y que tú me des tus comentarios, pero sobre todo presentarte a quienes son mis amigos, no solo amigos de la literatura, sino amigos de la vida. Vas a ver aquí al poeta Roberto Amezquita, al poeta Mijail Lamas, también te vas a encontrar al poeta Mario Bojorquez, al poeta Samuel Rivero, al poeta Richie Plata y a la poeta Mariel Damián. Mariel Damián, voy a hablar un poquito de ella porque la poeta Mariel Damián es quien edita estos videos, es mi compañera en este viaje de Escribe tu vida y aunque tú no la veas frente a estos videos, ella es una pieza muy importante para que tú puedas tener un poco más interactiva o mi diálogo, pero también a ella se le ocurren muchas ideas, algunos de los temas son sugeridos por ella y bueno, no solo somos compañeras en Escribe tu vida, sino que somos amigas muy cercanas y sobre todo ella es una gran poeta y quiero que la conozcas para que sepas también quiénes integramos Círculo de Poesía y también quiénes estamos integrando Escribe tu vida, que son proyectos hermanos, aunque Mariel y yo hacemos más bien esta parte de los videos, pero sí de alguna manera lo que buscamos todos en conjunto es compartirte la vida y la vida para nosotros es la literatura y la literatura para mí también se
combina con la filosofía y con la psicoterapia. Entonces, te dejo en compañía de estos grandes amigos para que también se hagan tus amigos y para que conozcas su trabajo y su obra. Buenas noches, bienvenidos a la segunda lectura de Círculo de Poesía en el Foro El Tejedor. Estamos por iniciar esta nueva lectura. Hoy nos toca hablar del proyecto editorial de Círculo de Poesía, que comprende 3 sellos editoriales. El primero, que iniciamos con la editorial española Valparaíso Ediciones, y que después, con una visión un tanto diferente, una visión internacional, pero también de poesía emergente latinoamericana, iniciamos con Valparaíso. También está Visor Libros México, que claro, tiene que ver con Visor Libros, esta editorial española importantísima, canónica, con el catálogo de poesía más grande del español. Y bueno, también vamos a hablar de este nuevo sello editorial que es Círculo de Poesía Ediciones. Invito a Roberto Mezquita a que me acompañe y que comparta conmigo este diálogo, y también donde vamos a estar invitando a autores y a lectores del sello editorial para que podamos compartir un poco de estos 3 sellos, de este catálogo de poesía esencialmente, y que ha ido creciendo. Son más de ¿qué? ¿200 títulos? No, 100 títulos en 3 años. Imagínense, hemos trabajado para traer poesía de todo el mundo, y bueno, esta fiesta pues se trata de eso. Gracias, Mijail, buenas noches. Pues sí, vamos a hablar de los 3 sellos editoriales de Círculo de Poesía, de todos estos rumbos y modos de leer la poesía. Hemos estado aquí el lunes anterior hablando de las traducciones, de traducción de poesía en el proyecto, de diferentes lenguas, poetas de todos los continentes de la tierra, y hemos compartido poemas de muy diversos poetas que han estado invitados a México por Círculo de Poesía en este encuentro internacional de poesía de la Ciudad de México, del que hemos ya leído algunos poemas. Esta antología da cuenta del último, más reciente de estos encuentros, en el 2018. Y bueno, en esta ocasión, dentro de todos los modos que tenemos en Círculo de mostrar, de acercarnos a la poesía, tenemos hoy un tipo de presentación particular. Así como recientemente en la Feria de Minería, por ejemplo, estábamos hablando desde la mirada experta de Indira Díaz sobre la poesía rusa, es decir, particularmente sobre un libro, una generación, los nuevos rusos, dedicarle una hora completa a esa literatura, a qué está pasando actualmente. Luego tenemos otro modo, unos días después, por ejemplo, Mario Bojorquez, que habló sobre Fernando Pessoa, hablar a fondo hasta la última harina de un poeta, revisar sus papeles, sus anotaciones, todos estos heterónimos e interónimos, los espíritus que le hablaban a Pessoa, es decir, dedicar por completo una presentación a un solo poeta, que es muchos poetas. Y en esta ocasión buscaremos hablar en tan solo una hora también de toda la poesía del mundo, de toda la poesía que las 3 colecciones de las que ya les adelantaba Mijail Lamas en estos últimos años, del 2014 al 2018, que la revista electrónica Círculo de Poesía.com se ha convertido también en un ancho caudal de publicaciones de libros con los 3 sellos. Bueno, empezaremos con el sello que iniciamos, que es Valparaíso Ediciones México. Estos libros que se ven ya muy conocidos en las librerías por todos nuestros lectores, con esta faja negra que trae el título, el nombre del autor y la ilustración de la portada, que han estado circulando. Vamos en el número 52 de esta colección, en donde pues hemos publicado, empezamos el número 1 con el mayor poeta de nuestra lengua, del español, que es Eduardo Lizalde, El Tigre en la Casa, con esta reedición.
Y de ahí, bueno, ya hemos dado cuenta el lunes anterior de toda la poesía traducida de poetas de Marruecos, de China, de Estados Unidos, de Irlanda, y de toda la poesía panhispánica, de Argentina, de México, de Bolivia, que ahora sale más bien en los de Paula Rodríguez Leitón, en los libros de Círculo Ediciones, en fin, de toda la poesía del mundo. Entonces, para empezar a hablar de los proyectos editoriales de Círculo, de Visor, de Valparaíso y de Círculo Ediciones mismo, empezaremos por, como iniciamos con Valparaíso, México, con la lectura de Los hijos de Whitman, esta antología de la poesía norteamericana de la que nos va a hablar más. Es una antología rarísima, muy particular, donde si revisamos el índice, pues están los poetas de Estados Unidos que se apellidan Hernández, García o Schoan, es decir, ya está esa sociedad compuesta, sus poetas de hispanos, orientales sobre todo, ¿no? O de esa ascendencia. Mijaíl. Sí, efectivamente, esta antología es inusitada. Regularmente vamos a las librerías y buscamos la poesía norteamericana, y claro, encontramos a los poetas beat, que encontramos a Walt Whitman, que no lo hemos encontrado muy seguido, pero poco sabemos de los poetas norteamericanos vivos, incluso aquellos nacidos en los 50, en los 70, incluso en los 90, ¿no? De la poesía, de la ad-lit norteamericana, ¿no? Digamos, Ocean Vuong y este tipo de poetas migrantes o hijos de migrantes, ¿no? Ahorita que hablabas de los apellidos, yo veía John Lee, Lapkowski, Kosolov, Kaminsky, nombres, claro, Hernández, como la poeta que vamos a leer, que voy a leer para presentar sobre esta antología que se llama Los hijos de Whitman, que tradujo y seleccionó el poeta nicaragüense Francisco Larios, nicaragüense, no me equivoco, y bueno, en esta tradición de los poetas nicaragüenses traductores, ¿no? Como Cardenal o General Utrecho, tiene una característica también: todos los poetas que participan aquí dieron su permiso, sus derechos, para que los poemas fueran incluidos. Regularmente cuando leemos una antología de poesía norteamericana, se piratean los derechos de los autores. Aquí los 52 poetas norteamericanos dieron su, digamos, su venia para... Los 111, perdón, 111. Es que me quedé con lo de Pessoa, que son 52. Bueno, es que son tantos libros los que tenemos aquí en Círculo de Poesía. Quiero leerles un poema de una autora que a mí me gusta mucho. Ella se llama Natalie Díaz. A pesar de que tiene un nombre en español, ella pertenece a una comunidad de americanos originarios. Ella vive en una reservación o creció en una reservación, y ella habla de la vida en la reservación. Y ella tiene un libro muy interesante que se llama When My Brother Was an Aztec, que significa cuando mi hermano fue un guerrero, fue un soldado del imperio norteamericano, así como los aztecas eran guerreros del imperio más grande, ¿no? del altiplano central, ¿no? Como fueron los aztecas. Y ella, digamos que relaciona a los soldados norteamericanos mexicanos con los aztecas, ¿no? O digamos nativoamericanos. ¿Por qué no hablo de flores cuando las conversaciones con mi hermano llegan a silencios incómodos? Perdónenme, guerras distantes, por traer flores a casa. Es un epígrafe de Wisława Szymborska. El poema dice: en las montañas de Cachemira, mi hermano valió a muchos hombres, hizo estallar cráneos de pieles morenas, tiñó de carmesí la arena blanca del desierto. ¿Qué se puede decir a un hombre que ha recorrido un mundo así, cuyas manos y ojos lo han traicionado? ¿Había flores allá?, pregunté. Esta fue su respuesta. En una aldea, una turba de hombres envolvió a una mujer en sábanas. La mujer no se resistió. Sus pies descalzos se arrastraban en el polvo. La acostaron sobre el camino y la apedrearon. El primer hombre era su padre. Lanzó 2 piedras, una tras otra. En el camino, el hermano de la mujer
le había llenado los bolsillos de piedras. La multitud era un enjambre de abejas aturdidas. La andanada de piedras contra su cuerpo ahogó sus gemidos. La sangre estalló en las sábanas como un racimo de violetas, como 100 rosas en flor. Bueno, esta es la poesía que se está escribiendo en los Estados Unidos hoy en día, con Natalie Díaz. Y vamos a tener más de Valparaíso en un momento. Vamos a ir explorando otro de estos 52 títulos, el más reciente, el número 52. Esta antología es el 41 de los hijos de Whitman. El más reciente, el número 52, es Barnabé Layé, un poeta de Benin, un país pequeño dentro de Senegal, pero con todo el poder de la lengua francesa africana. El libro se llama En tiempos de duda e inmóvil silencio. Vamos a ir viendo más de Valparaíso antes de pasar también a los otros sellos, pero primero vamos a hacer un viaje, ya que hemos dado cuenta desde la lectura anterior de la poesía del mundo, de todas estas latitudes de las que hemos hablado e idiomas, también desde la otra perspectiva, es decir, pensamos todo el tiempo la literatura del mundo, la poesía de todos los rincones del planeta, y qué hay de la promoción, de la lectura, de cómo se lee, de qué se lee en la literatura mexicana en el mundo. Entonces, preguntándonos eso, es que hemos llevado el proyecto de Círculo a la publicación desde diferentes idiomas, como por ejemplo el rumano, con esta antología de poetas contemporáneos mexicanos en Rumania o en Macedonia, y en Argentina. En los países que tenemos más cerca, también paradójicamente, no se da el conocimiento, el cruce de lectores, sobre todo de los vivos, de los escritores contemporáneos. Entonces, por esa razón, decidimos editar en Argentina, en coedición con el Suri Porfiado, una colección de literatura mexicana que incluyera lo más reciente, lo mejor del cuento, de la poesía. Y para hablarnos hoy de En medio de la nada, este libro de Glafira Rocha que hemos publicado en esa colección y que se ha leído, lo han disfrutado ahora los lectores argentinos, ya que ha circulado aquí en México. De esa colección tenemos con nosotros a Glafira Rocha, que nos da mucho gusto para leernos una parte de su obra. Bueno, primero agradecerles a todos que estén aquí y también la invitación por parte del Círculo de Poesía. Y bueno, hace mucho que no leo este cuento, que es uno de mis primeros cuentos y que afortunadamente Círculo de Poesía lo recopiló en esta antología. Son algunos cuentos que pertenecen a 2 libros, uno es Relato a mí y otro es Tales Cuentos, e hicimos esta pequeña antología que se publicó en Argentina, gracias también al Suri Porfiado, Círculo de Poesía, y que se presentó hace como 4 años. Y justo dentro de un par de meses, creo que en mayo, volveré a estar en Buenos Aires y a ver si hay la oportunidad de presentar otro material, pero sobre todo voy a dar una charla sobre literatura relacionada con psicoterapia. Entonces, bueno, para quienes estén aquí, vayan a Buenos Aires, y para quienes estén en Buenos Aires, que también nos están viendo, pues les extiendo la invitación para vernos por allá en mayo. Entonces voy a leer 2 cuentos, que son cuentos, la verdad, algo cortos, porque ahora escribo cuentos bastante largos, incluso algunos cuentos de 60 cuartillas que ya se acercan a la novela corta. Y estos fueron algunos de mis intentos de cuento corto, cuento breve, porque tengo la idea de que escribir cuento breve a veces es mucho más complicado que escribir cuento largo, porque justo cuando escribes cuento largo hay como una respiración diferente. Cuando escribes cuento corto, la respiración es mucho más ágil, pero tiene que ser de una sola, o sea, tomas aire y lo sueltas rápido en el cuento corto, y en el cuento largo es como con más descanso. Pero este es justo un experimento que yo hice, se llama Llaves, donde es un solo párrafo, solo son comas, entonces voy a ver si me alcanza el aire para leerlo tal cual. Y luego voy a leer el cuento que le dio título a esta antología, que se llama En medio de la nada. Son los 2 cuentos más cortos de la antología, hay otros medianitos y hay otros que abarcan casi la mitad del libro.
porque justo me gusta escribir con varias extensiones. Incluso estoy viendo que hay un cuento, que la mitad del cuento es guión cinematográfico, entonces me gusta como combinar los géneros. Y bueno, también agradecer a Círculo de Poesía, porque en este sello también tengo 2 obras de teatro. Una es La caja de Schrödinger y la otra es Más allá del sol, que bueno, esta vez decidí leer mejor cuentos que teatro. Entonces les comparto Llaves. Tomó aire, no pudo salir. Doble llave. ¿Dónde las había dejado? Regresar al cuarto, ver a la esposa sobre la cama, arrugar la carta y tirarla al piso. ¿Y las llaves? Lugares comunes, manojo de llaves, llavero Torre Eiffel, encima de la mesita, sobre la televisión, tal vez dentro del closet. Probablemente en el librero, cerca de la lámpara, detrás del sillón, encima de la taza del baño, en la regadera, seguramente en el cajón donde están los calcetines. Un momento de reflexión. 3 pasos a la inversa, 2 a la derecha, no. Debajo de la cama, quizás en la cocina, sobre la estufa, dentro del refrigerador, entre las sillas, el microondas, en el horno, detrás de los cuadros, en la gaveta de los platos, en los vasos de cristal cortado, dentro del baúl de la sala, sillones, cojines españoles, detrás de la plantita, en alguno de los libros, El Quijote, Niebla, Biología de las Pasiones, Último Round, Larousse, Maya, Diálogos de Fusilamiento, Sección Amarilla, Récord Guinness, El Cuarto de Lavado, la secadora, un bote de champú para la ropa, nada, el espejo, la medicina, el perfume, el anillo que ella perdió, el jabón, la pasta de dientes, un cepillo con Barney, los patitos en la tina, el cuarto de los niños, los dibujos, un zapato, los cuadernos, las tablas de multiplicar, el ábaco, el pizarrón, las tacitas de té, el cajón de los pañales, el cajón de los calzones, el cajón de los juguetes, la muñeca fea, Barbie Malibu, Ken divorciado, Barbie embarazada, un niño de 10 años en el piso, Hot Wheel en su pequeña mano, un pequeño pie amoratado, un pequeño dedo, una pequeña pierna, un pequeño brazo, una pequeña cabeza, un charquito de sangre, el timbre, ding dong, el orificio, nadie. No hay tiempo, las llaves, la recámara, la cajonera de la esposa, ropa interior, el brasier, las medias, las tangas, la pijama, las blusas, un suéter, recoger la carta y releerla, esa letra extraña, 3 años, un te amo, un estúpido, una esposa muerta en la cama, su brazo, cama, cabello teñido, pestañas rizadas, los labios pintados, ojos que ya no ven, de nuevo el timbre, la puerta, el ojo, el dueño de la carta, las llaves, el baño, la regadera, la tina, los patitos con sangre de la niña en la tina, el bracito torcido, los ojitos cerrados, el cuellito roto, el timbre, el ojo en la puerta, el extraño de la carta, el extraño trae las llaves Torre Eiffel, un golpe, 3 años, la cabeza contra la pared, nunca darse cuenta, líquido viscoso dentro de los ojos, la ceguera, una patada, costillas fracturadas, una silla estrellada en el cráneo, un marido muerto, un extraño que cierra con doble llave antes de salir. Ok, el que sigue, a ver, quería leer en medio de la nada, pero como también es muy cortito, entonces voy a hacer otro que también es corto, solo porque le tengo cariño a este cuento, hace mucho que no lo leo y voy a aprovechar que me cedieron el micrófono, no me van a bajar de aquí, no, sí, voy a bajarme en un ratito, pero quiero leer este que se llama No mujeres, no niños. Decía en el letrero, no había nada extraño. Algunos hombres bebiendo el vino de la derrota y otros tomando la victoria en sus manos. La pregunta era, ¿qué hacen los hombres cuando están reunidos? Esta la había intrigado durante mucho tiempo, desde niña. Los hombres del pueblo reunidos para ir de pesca, para ir a una cantina, para jugar dominó y quién sabe qué otras cosas. Los cascos vacíos de la cerveza caían hasta estrellarse en el piso lleno de escupitajos. Pero una mosca la detuvo a continuar con su discurrir. Una mosca que tenía una trayectoria desde el baño hasta la botana. Una mosca que seguramente se había posado en la mierda y que ahora ellos, los hombres, se comían sin sentir que literalmente echaban caca en su boca. Qué gusto le dio. Guardó la sonrisa para más tarde. Se recluyó de nuevo en su pensamiento. ¿Qué la había llevado a ese lugar?
Nadie la había descubierto. Nadie daba cuenta que el busto había sido vendado, que los boxers eran tan incómodos y que las botas con casquillos sacan ampollas. Ya no podía dar un paso más. Tal vez una cerveza le caería bien. No sabía cómo pedirla, qué decir. Su voz femenina la delataría. Tan sencillo, solo hizo una señal y un hombrecillo le llevó la botella. No le preguntó nada, solo la vio y le guiñó el ojo. ¿Qué tenía en sus ojos? ¿Acaso una mirada delataba su feminidad? Los ojos eran amarillos cuando les daba el sol, un poco violáceos al caer la tarde a las orillas de la laguna. La laguna se secó. Escamas, espinas, aletas, ojos, sus ojos que siempre hablaban por ella. Le hubiera gustado decirles que no podían dejar secar la laguna, pero llegó una calle de concreto y los peces continuaron debajo aún nadando. De vez en cuando, alguno empujaba con fuerza y salía del pavimento, pero los hombres lo pescaban. Después del desorden de su memoria, pidió la segunda cerveza. Luego la botana, no recordó la mosca y devoró todo. Pez frito, muy frito, escurriendo grasa que caía por el plato, por la mesa, por sus piernas. El aceite de hígado de bacalao sirve para engordar. Mantiene a los niños fuertes y sanos. Abre la boca, niña, no sabe tan malo, abre la boca. Botellas de aceite de hígado de bacalao van y vienen y la convierten en una gorda ballena. Tenían razón, sirve para convertirte en pez. Ella quería ir de pesca como todos los del pueblo, pero era mujer, no sabría cómo platicar, cómo rascarse los huevos y esculpir tan lejos. Además, orinar sería muy incómodo. Parada, qué difícil es orinar de pie. Mejor te quedas, esperas y cocinas los peces. A la tercera botella escupió. Fue casi 1 metro de distancia. Le hubiera gustado que estuviera el vecino para que la viera, para que notara que ella también podía hacerlo, que también podía jugar a las canicas y que importaba llenarse de tierra. La tierra es labrada por los hombres, las manos se ensucian y las axilas sudan. Hay que lavar en la laguna, las mujeres siempre lavan, pero no hay agua. Se paró un poco tambaleante. Nunca antes había probado el alcohol. Quiso decir algo, pero cayó de bruces. Ellos se rieron. Pobre muchacho panzón. Las lonjas le sirvieron para amortiguar. Se rompió los dientes. No importa, a todos les falta uno. Después se incorporó, el entorno daba vueltas, deseó salir de ese lugar, escabullirse sin ser notada, pero ya no podía alejarse. Tenía que cumplir lo que se había prometido, saber qué era ser un hombre, entender que era un hombre, tal vez, ¿por qué no?, encontrar un hombre. 2 de ellos la levantaron y la llevaron a su mesa. Le dieron de beber, le limpiaron la sangre. Sí, la sangre. Cada mes es una lata. ¿Por qué dura tantos días? Con uno sería suficiente o ningún día, pero es inevitable. Cada mes, qué fastidio. Ellos no tienen que lidiar con eso. Un día, la sangre del mes ya no salió. Ya no salió más. Y no era porque estaba embarazada o porque tenía una enfermedad. Solo deseó que ya no ocurriera y pasó. Así de sencillo. Los hombres conversaron con ella, ella reía. Los hombres chocaron sus botellas, le estrecharon la mano, le tocaron su cabeza afeitada y ella reía. Nunca antes había reído. No te rías, pareces tonta. Una sonrisa más disimulada. Las carcajadas son para ellos. ¿Qué dirán si continúas riendo? Ella pidió otra cerveza, después otra. Era feliz. La ropa ya no importaba, ni las vendas en el busto se las quitó. El busto desapareció. Un pezón pequeño y peludo había quedado en su lugar. Vaca, eres una vaca. Tus tetas son tan gordas que dan asco. Pueden alimentar a todo el ganado y sobraría para los niños lombricientos. Son tan gordas y tan grandes que van a reventar. Ella bailó. Un cosquilleo subió desde el dedo gordo hasta la entrepierna. En realidad no era un cosquilleo, era comezón. Una comezón insoportable, pero ¿cómo rascarse delante de todos? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Se rascó. ¿Qué era? Sí, eso era. Estaban tan grandes, tan suaves, tan diferentes a los de una gallina, una campana tambaleante difícil de cargar. Para un lado, para el otro no salía sonido, solo comezón. A ella le dieron ganas de orinar. Sacó su miembro, lo tocó, pudo hacerlo de pie, un enorme chorro y ella podía verlo. Él salió de la cantina y observó un letrero que decía:
no mujeres, no niños. Termino con este ya es muy cortito, que es En medio de la nada, y dice así: un segundo, otro, un segundo, otro, una hora, otra hora, y después no se sabe el momento, ni siquiera se entiende a dónde se fue el tiempo. Solo queda ese resquicio en el que se vislumbra el segundero alejado del orden, la manecilla perdida en la cuenta y un reloj extraviado. La tierra ha dejado de girar, los hombres ya no van hacia alguna parte, las mujeres se han quedado con la sonrisa congelada y los niños observan permanentemente un globo que se fue hasta el infinito. El momento, que así llamo porque no sé decirlo de otra forma, mi momento es otro. Es la pregunta sin respuesta, es un no saber, un no entender. Todo era perfecto, los deseos se habían cumplido y el camino era largo. Estoy en el espacio donde no hay tal, varado en la estación del sinsentido, en el ayer, en el ahora que no me dice que habrá mañana. Me he descubierto ahí atrapado, quiero salir, voy a avanzar hacia el futuro. ¿El futuro? Un tiempo que sirve para denotar una acción, un proceso o un estado de cosas posteriores al momento en que se habla. Amaré, volaré, seré, algún día seré. En medio de esta nada de todo, puedo dejar de pensar en el tiempo, pero se me hará tarde para llegar al trabajo, para ir a la oficina, para decirle a la secretaria que saldré de vacaciones por 2 semanas. No más llamadas. He decidido que los días de descanso los pasaré fuera de mí, no pensaré más, no cruzará una idea por mi cabeza, no querré llevarla a cabo, tampoco crearé mundos imaginarios donde estoy situada, en el paraíso que me ha desarrollado, que me he desarrollado, ya no más. Todo eso se fue al espacio que se sitúa entre un segundo y otro, nunca más, unos días, unas horas, otras, un segundo, otro, y me alejaré para siempre de mí. Por fin voy a descansar de la corbata, del pantalón de lino, que todos me vean, sí, y me llamen por el apellido, donde no se me llame por el apellido ni tenga que firmar con saliva las cartas en remitente. Un camino se observa. En el camino mi auto, un crucero, elegir la vía correcta, la que me llevará lejos de aquí, lejos de mí, donde no pueda ni descubrir que deseo alejarme. Las flores secas, marchitas, están a la orilla solo para que yo, en ese momento en el que las llantas de mi auto las rozan con el aire purulento, pueda decir que sus pétalos deshidratados adornan el paisaje. ¿Pero cuál paisaje? El que me han fabricado. Las casas, un ser humano, una historia que nos llevará a otra y a otra hasta encontrarnos con la de un hombre que viaja hacia sus vacaciones. Una cima, el auto marcha forzada, el motor, el aceite corre por los ductos, el agua se evapora, el radiador con poco líquido explota, el humo. ¿Qué importa? Nada importa, solo el camino, solo lo que será, lo que disfrutaré, las vacaciones, las mujeres que conoceré, aquella de la que podré enamorarme, los hijos que tendremos, los viajes, los nietos, el radiador. Tengo que llegar, ya quiero estar ahí, es de noche, es tarde, el radiador. Pero ¿qué importa? Siempre es tarde para empezar. Por fin, un tiempo compartido que no comparto, el gran letrero, bienvenido. Y mis ojos se pierden en el espectacular, la mujer de bella sonrisa, el radiador, los niños jugando con un globo, hombres caminando por las aceras, el auto deportivo que siempre quise tener, sus faros en mi rostro, veo las ruedas, el radiador, ya no hay tiempo, se ha esfumado, se ha volcado, ha dado vueltas, los segundos están paralizados, el espacio entre un tiempo y otro tiempo infinito que se perdió con el freno, con el radiador, con el clutch, con el parabrisas. Por fin cumpliré el futuro. Volaré, volaré, y ahí me quedo estático, sin memoria, sin pensamiento. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Ese tic, tac que sigue corriendo para ti. Gracias. Bueno, las posibilidades del sonido psicológico, ese tic-tac que sigue aquí. De Glafira Rocha, quiero decirles que tienen que visitar su canal de YouTube, Escribe tu vida con Glafira Rocha, allí en YouTube, y van a encontrar lo que resulta de la mirada de la psicoterapia, de la filosofía y de la literatura. Escribe tu vida con Glafira Rocha, no se olviden de visitar su sitio, se van a sorprender. Y
Ahora, después de que hemos visto la literatura mexicana, el cuento que están leyendo en Argentina, vamos a hacer un viaje hacia China, a la China moderna, a la China de hoy, de 1916 a 2016, con este libro, Una soledad de 100 años, que son todos los poetas actuales de ese inmenso país, de los que había una laguna, un gran desconocimiento, y que empezamos a leer en el español con este libro preparado por Ali Calderón y Minh Di, y que ha sido traducido, fue, si no recuerdo mal, la primera traducción de esto que hemos llamado la Escuela de Traducción de Círculo de Poesía, una traducción colegiada donde nos pusimos 15 o 16 traductores a discutir las versiones de cada uno de los poetas. Y para la lectura de este libro tenemos de invitado a nuestro amigo poeta Samuel Rivero. Buenas noches a todos y gracias a Círculo de Poesía por la invitación para volver a leer aquí con ustedes en el Foro del Tejedor. El poema que voy a leerles primero se llama El Té, es de Lian Minjung, él ya desafortunadamente falleció en 2013, 1949 a 2013. El té. Ninguna cara sube de esa taza de té, solo los tallos de hoja de té que se erizan anunciando la visita de amigos. Cuando lucecitas en el té caliente de color marrón, ojos en quietud, como estrellas en la noche de verano, aproximándose desde la puerta principal del cielo para desaparecer luego por la puerta trasera de la nube. Entre tanto, todo esto que flota hace que se separe. No hay ni un momento para calmarse o beber té cara a cara. Suspiramos y encontramos nuestras reuniones ocasionales como la fragancia del té en la distancia. Una mano levanta la taza y se mece una sombra en su interior. Siempre hay en el té amargura que reúnen y dispersan los pétalos de jazmín en algunas formas. Este segundo poema es de Shang Zhao, 1962 a 2010. Se llama Espejo. Flores de ciruelo caen cuando quiera que un arrepentimiento despierta, como mirándola nadar hacia la otra orilla o escalando una escalera de pino. Las cosas peligrosas son hermosas. Es mejor ver que ella vuela a lomo de caballo, su rostro cálido, avergonzado, su cabeza baja hablándole al emperador. Un espejo aguarda por ella, como siempre, permitiéndole sentarse dentro, en el lugar usual, y contemplar fuera de la ventana arrepentimientos despiertos, las flores del ciruelo, mientras caen, como garzas, sobre las colinas del sur. Y este tercer poema, que es de Shen Yun, 1974, se titula La vida y muerte en mi aldea. Mi aldea está en una zona rural amplia, llena de cultivos, hombres, mujeres y animales que ellos crían. Muchas mujeres mueren por suicidio, algunas beben pesticidas, otras se cuelgan. Sin embargo, la mayoría optan por beber pesticidas. Cuando era joven, no podía entender por qué aquellas mujeres bebían pesticidas. No se ahorcaban. ¿Por qué no saltar al río? ¿Por qué no ir a la carretera para ser abatida por los autos? ¿Por qué los pesticidas? Por fin lo he descubierto. En mi pueblo cada familia tiene pesticidas. Tan sencillo alcanzar una botella. A veces las mujeres son golpeadas por sus maridos. A veces los vecinos roban sus gallinas. Las cosas empeoran. Bien podrían estar muertas. Cuando piensan en la muerte, buscan los pesticidas. Así simplemente beben de la botella del pesticida. Nosotros no llamamos a eso suicidio. Decimos tal y cual, ha tomado pesticidas. A veces admiro a esas mujeres que beben pesticidas sin miedo a morir, instantáneamente, sin siquiera pensar en ello, muertas. Pero a veces admiro aún más a las mujeres que se cuelgan. Ellas son quienes realmente piensan acerca de la cuestión, de la vida y la muerte. Una vez que han decidido morir, comienzan a colgarse. Nosotros no llamamos a esto suicidio. Decimos tal y Gracias, querido Samuel. Bueno, un último poema tremendo sobre los suicidios de estas mujeres en la zona rural en China. La poesía nos lleva a distintos lugares, nos lleva precisamente a otras coordenadas, territoriales, pero también a diferentes estados de ánimos. La
próxima poeta que yo quiero presentar obtuvo el tercer Premio Internacional de Poesía Ciudad de Almuñécar 2016. Ella se llama Mariel Damián. Ella escribe una poesía que mezcla registros muy delicados de la poesía lírica, pero también el discurso de la ciencia. Una reivindicación de las mujeres científicas, de las mujeres que tienen este ojo analítico, pero que también reivindican la sensibilidad. ¿De qué se trata ser mujer en estos tiempos? Entonces yo les pido un abrazo para Mariel Damián. Voy a leer este poema que está dedicado a mi abuela y se llama Letras Perdidas. Hace mucho tiempo, una mujer quiso escribir poesía y no lo hizo, o tal vez sí, no lo sabemos. En esa época donde siempre era de noche, había mujeres soñando las estrellas, anhelando la vida de otros, a escondidas, sigilosas, con miedo. Porque el mundo no era para ellas, el destino era otro, era materno, estaba lejano, siempre enterrado en la tierra como semillas de flores que no germinan nunca. A veces, a mitad de una clase de biología, pienso en ellas como pienso en la historia de mi abuela. Ella hubiera sido botánica, lo sé, había un jardín de bugambilias en sus ojos, hablaban el idioma de la lluvia, hablaban el idioma de las nubes con tristeza y me decía: enséñame a escribir, mi niña, para enseñarle a los muertos, aunque lo último que sepa sea leer mi nombre en una tumba. Enséñame lo que aprendes en la escuela. A mí también me hubiera gustado escribir poesía. Lo que no se nombra. Nunca nadie se pregunta sobre las cosas tristes que no existen, como yo que me escondo detrás de las voces no nacidas, en el hueco de los cuerpos que nadie ha visto, en la lengua del sol que humedece los jardines, en la cresta de las gallinas que no conocen los espejos. Mi figura de nube recorre los sueños, habito en cada arruga del tiempo y no necesito que nadie me vea para ser, ni que alguien me nombre para existir. Yo construyo seres que no saben cómo se creó el mundo. Escribo sus historias en la panza inflada de las estrellas y desde los ojos de Dios los miro vivir y matarse. A veces muero de amor o de celos por no tener un cuerpo palpable, una espalda que aplaste el color de los pastos o interrumpa el infinito olor de las olas. Sin embargo, yo espero en los lenguajes extintos, en el latido de tierra que se hace humo, en la gota de lluvia que al caer en el mar se expande. ¿Será que lo supiste? ¿Te acuerdas cuando tenía miedo de hablarte? Cuando vi tu sombra gigante y supe que en ti también me encontraría. Mirabas las manos sordas de las hojas que aplauden con el viento. Mirabas los límites fortuitos del verde cielo. Y ahí estaba yo. ¿O acaso no lo sabías? ¿Te acuerdas que no supe hablarte? Y que me fui a mi casa pensando en ti hasta la noche donde soñé que eras más mía que del mar donde morimos. Soñé que me querías y que yo también te quería, pero a mí el pecho me sangraba por quererte. A mí se me aplastaron los pulmones bajo el agua de tu nombre y se me desgarró la voz por repetirlo. ¿Te acuerdas cuánto miedo tuve de besarte? De tomar tu mano por el mundo de la muerte y el olvido, miedo de cruzar la calle y que la calle misma me escupiera, miedo de acercarme a ti y alejarme de la vida. Eras el augurio del inevitable, niño triste, pero tú no lo sabías. Venías de lejos como quien va a algún sitio sin saber por qué o de dónde, solo con las ganas de llegar y dibujar remolinos con la lengua.
Cuánto miedo tuve de perderme en ti para siempre, de tocar un espejo y encontrarte, de mirarte a los ojos y sonreírme. Qué miedo da caer y no querer volar. Es como elegir entre besarte y morir en el instante, o vivir lejos de ti sin querer besar otras bocas. Poética. 1. La poesía ya existía antes que todo. 2. La poesía se autofecunda, dio a luz el universo. 3. Todos somos creaciones de la poesía. 4. La poesía existe más allá del lenguaje humano y es a través del arte que comunicamos lo que nos dice. 5. La poesía tiene propiedades líquidas, toma sentido según la cabeza que la contiene. 6. La poesía se comporta como un gas, es inestable, libre y tiende a expandirse. 7. La poesía no nos necesita para existir, no hace falta que la nombren. 8. La poesía trasciende las leyes que nos rigen, coexiste en todos los tiempos y en todos los espacios. 9. No es más poético un poemario de los grandes que las olas del mar enterrando tus pies en la arena. 10. La poesía se parece a la ciencia en el sentido de que ambas existen sin la comprensión del otro. 11. La poesía que cada uno conoce es tan solo la porción de un elefante. Aceptar esto es aceptar la condición humana de saber poco en un mundo inundado de información. Y 12. La poesía ignora todas las construcciones sociales creadas por el ser humano. Mira al mundo como un todo y obedece el llamado de los sentimientos que rasguen el corazón. Muchas gracias. Gracias, Mariel. Y bueno, en Círculo de Poesía hemos escuchado varias veces, desde hace 10 años al comienzo, escuchamos esa frase de la poesía no se lee. 9 millones de visitantes a círculodepoesía.com después, nos hemos dado cuenta que la poesía se lee y se lee mucho. También se decía, la poesía no se vende. En los últimos años, en la distribución en todos estos puntos de venta en el país y con la tienda electrónica de la revista, nos hemos dado cuenta que la poesía también circula en librerías, que la gente también la compra. Pero además nos hacemos otras preguntas. ¿Qué leer y cómo leer? ¿Qué leer en poesía y cómo leer? Bueno, el qué leer está en el catálogo, está en lo que vamos a ir, en lo que hemos ido y vamos a ir hablando de los 3 sellos. El cómo leerlo, los invito por ejemplo a esta sección de la revista que se llama Literatura Ancilar. Si ustedes ponen Literatura Ancilar en Círculo pueden encontrar el trabajo de Mario Bojorquez, diferentes entradas sobre cómo leer la poesía galaico-portuguesa, los poemas galaicos de Lorca, la traducción, etc. O bien la columna de un poema para leer el viernes por la tarde, 11 varas, combate, las columnas que hay en Círculo, el cómo leer. Volviendo al qué leer, vamos a la poesía mexicana con el libro más reciente de Mijaíl Lamas, El canto y la piedra, que tenemos aquí y que está junto con todos estos libros en las librerías en los 7 puntos de El Péndulo en todo este mes de marzo, con una promoción especial por este mes de Círculo de Poesía en Péndulo. Escuchamos a Mijaíl Lamas. ¿Qué tal? Buenas noches. Un lujo estar en el Foro El Tejedor de la librería El Péndulo. Es un foro precioso para leer poesía y pues les agradezco mucho que estén el lunes acá con nosotros, que se hayan tomado el tiempo para venir un día que pues está lleno de ocupaciones, pero que le dejamos tiempo para este tipo de actividades que nos gustan tanto. Este es un libro que mezcla 2 mitologías, la mitología grecolatina y por otro lado la mitología de digamos los dioses modernos, ¿no? Los cantantes, los escritores o los dioses personales. Entonces se inicia con un himno órfico a Hécate que está dedicado
a una escritora mexicana que es muy importante recordar y leer. Está dedicado a la gran escritora de México judía, Esther Seligson. Hécate, himno órfico a Hécate. Hécate me entregó el cuaderno en una encrucijada. Tiene pastas azules y unos gruesos renglones infantiles. Hécate imperativa solo ordenó una cosa: escribe. Este poema tiene una anécdota ahí muy no graciosa. El día que Esther murió, yo la soñé y ella me dijo: ¿sabes qué? Déjate de cosas y ponte a escribir. En la mañana yo marco el teléfono para contarle el sueño y bueno, me informan que Esther Seligson había muerto. Entonces es un poema que tiene mucho significado para mí, vale mucho la pena recordarla y leerla. Primera invocación, Apolo, para mi amigo Mario Bojorquez. Solo te pido una palabra que hiera desde lejos y sea mortal. Estos son pequeños poemas como lanzas. Segunda invocación, Apolo, para mi amigo Ali Calderón. En el poema todo se ordena en la disposición de las balas de un revólver. Primero una palabra que propicia otra que afila su sentido, una más como un hacha dando un tajo, y la última un disparo en el orden exacto de los versos. Orfeo. Ahora soy dueño del silencio más espeso. Un relámpago vive dormido entre mis labios. Y ya de la parte moderna, un poema que se llama Peter Pan reclama, que me da mucho gusto porque este poema lo encuentro en internet, la gente le toma foto, nunca dicen de quién es, pero me da mucho gusto verlo por ahí en las redes sociales. Peter Pan reclama: y un buen día nos volvemos adultos y nos vamos al trabajo enfundados en un traje, pero llevamos un riff de Nirvana sonando en la cabeza, y es ese nuestro único amuleto. Y para terminar, un poema de 2 partes que se llama Final del Antiorfeo. 1. El aire desgarra mis pulmones. Esta insuficiente respiración del mundo me hace andar a paso lento. El poema, por lo tanto, será asmático. El canto deshilachado, el venado sin cabeza para el baile será el canto. La palabra tosca, el monosílabo, un hipo, un odio. Yo canto para respirar, aunque el poema no venga. Yo digo, sin vergüenza, en estos tiempos de ser otro, porque estoy despierto todas las mañanas como quien murió hace días, porque estoy dormido en todas las noches que vendrán como quien despierta. Canto con la tinta verde de un día gris. No puedo saber si vendrá el poema. Aún no estoy despierto del todo. Línea interminable de un continuo. La tinta de los diarios se derrama, de la razón dormida se derrama. Asoma la cabeza sin cuerpo del canto. Asoman los danzantes confusos, esperando la tonada. La lengua de los viejos cantores asoma sin cabeza. Reclaman más de mí y yo me niego en esta línea. 2. Yo podría escribir de cualquier cosa. Decir, por ejemplo, afuera los autos cruzan la noche y se pierden en el misterio. O que Beethoven construyó con su sordera la música que ordena las galaxias, pero no. Tampoco se me ocurre vas bienes de venir vacío, de venir, o retercerle la forma a las vocales, o sofocar al yo de una patada en el estómago. Simplemente no puedo. A veces ni siquiera puedo hablar de aquello que se parte en dos, de aquello que se va, de aquello que se quiebra en 1000 pedazos o que guarda silencio. Aquello que se parte en dos va por el filo de la distancia o es la renuncia de ir a donde alguien nos espera, las pocas ganas de encontrarse. Aquello que se va es lo que busca una mujer en el espejo. Aquello que se quiebra, una llamada en medio de la noche y la noticia de 2 hermanos que la muerte ha sorprendido ahí donde empezó su juventud. Lo que guarda silencio
empieza aquí. Muchas gracias. Bueno, y ahora que hemos escuchado libros, hemos escuchado textos de estos libros de Valparaíso, de esta colección argentina de Suri Porfiado, vamos a empezar también con la colección conmemorativa de Círculo de Poesía, estos libros blancos que ya van en el número 14 con la poesía completa, El Andamio de Alberto Caeiro, que estuvimos hablando la vez pasada. Vamos a invitar a nuestro amigo poeta Ricardo Plata, Richie Plata, para que nos lea poemas de En el Lugar de la Luz, la antología del Encuentro Internacional de Poesía de la Ciudad de México del 2018. Buenas noches, voy a leer de Nick Parks, que es un poeta ganés. Hombres como yo. Mi madre me advirtió sobre hombres como yo, relajados y locos hombres con cabello trenzado como yo. Madre, dijo, ten cuidado de hombres como yo, hombres oscuros, tatuados y con cabello trenzado como yo. Pero mi padre era un hombre como yo, así que parece que a mi madre le gustan los hombres como yo. Mi madre me advirtió sobre hombres relajados como yo, hombres de perezosa pose y ojos conmocionados, que nada disfrutan más que una tarde en una esquina de la calle, probando el mundo rebanada tras ácida rebanada, hombres de barba áspera y rastas, cuyas manos se ponen cómodas adentrándose en sus bolsillos, hombres con 1000 maneras de hacer pausa y de pintar los días llanos en gradaciones de temor y azul, que sueñan en muchos dialectos, huelen especias, hombres cuya lengua se desliza fácilmente sobre los labios. Mi madre me dijo que me mantuviera alejado de los hombres como yo, endurecidos bajo el sol de profundas pérdidas y tatuajes, usurpando a Dios, llamando a los creadores, reescribiendo sus propias pieles. Mi madre me advirtió sobre hombres como yo, relajados y locos, hombres con cabello trenzado como yo. Madre, dijo, ten cuidado de hombres como yo, hombres oscuros, tatuados y con cabello trenzado como yo. Pero mi padre era un hombre como yo, así que parece que a mi madre le gustan los hombres como yo. Y ahora voy a leer un poema de Efe Duyan, que es un poeta turco. El poema se llama Entre tú y yo. Las hojas del año que plantamos y hervimos, que nos produce ceguera temporal, están brotando. Entre tú y yo, 2 olivos listos para matarse el uno al otro, debajo de la colcha entrelazan las raíces los dos. Entre tú y yo, la distancia de un aliento cerrando un gran alboroto. Entre tú y yo, el hedor de yodo mezclado con polvo de cemento nos arrastra de las manos. Entre tú y yo, la pereza de un domingo poniendo todos los días en sintonía. Entre tú y yo, vaso de ouzo creciendo blancos con hielo, mientras nos satisfacemos a nosotros mismos, porque de hecho la vida es corta. Entre tú y yo, nuestro propio tiempo se cae rendido de vez en cuando en el suelo. Entre tú y yo, sin palabras de advertencia, como alguna canción inoportuna, el silencio comienza. El vacío entre tú y yo no permite un rayo de luz desde adentro, no transmite nada de la imagen, solo el latido del corazón, y nos despierta a las 2 cuando la mañana llega. El vacío entre tú y yo rápidamente aprende de todo lo que está entre tú y yo. Gracias. Bueno, estos son los 3 sellos editoriales de Círculo de Poesía. Valparaíso, México, con la poesía del mundo y la poesía panhispánica. Círculo de Poesía Ediciones. Y además de Círculo de Poesía Ediciones, con el siguiente poeta vamos a hablar también de la colección Visor Libros México, esta colección legendaria que inicia nuestro amigo Chus Visor, el editor español, desde 1968 con Una temporada en el infierno de Rimbaud, y de ahí entonces pues premios Nobel, Pulitzer, Lorca, Sabines, el canon de la literatura universal. Para hablar de su libro, de esa colección, para leernos algunos poemas, tenemos al poeta Mario Bojorquez. Imaginemos, yo pienso siempre con los libros de Mario, ahora que hablaremos además de 2, imaginemos que una de las cosas más complejas, uno de los lugares más altos a los que puede llegar un artista, es encontrar una voz, sea un poeta, sea un escultor, un músico, encontrar una voz propia. Cuando identificamos perfectamente
John Coltrane en ese saxofón, a Miles Davis, escuchamos e inmediatamente sabemos que es él. Así con los poetas. Pero ahora además, imaginemos que un poeta tiene en cada uno de sus libros una voz, una corriente poética, un otro modo de presentar la poesía, y que cada vez que sale un libro nuevo de Mario Bojorquez nos encontramos con un libro radicalmente diferente, apuntando hacia otro lado del anterior. Entonces son varias voces, eso me entusiasma mucho, y pues los dejo con Mario Bojorquez, sus poemas. Gracias, muy buenas noches, gracias por estar aquí en el foro del tejedor de la librería del Péndulo. De Memorial de Ayotzinapa, una de las secciones del libro que se llama Cuaderno de Perdedores. ¿Cómo llenar tu soledad el páramo en que descansas tu dolor? Sombrío, el leve tacto de tu mano, honda tu baldía costumbre de callar. Y yo el rayo, la chispa, la centella, el fulgor dispersado que me incendia en su loco girar por tu cintura. ¿Cómo llenar tu soledad con soles, con soleadas palmeras, con manglares, una línea de luz, un alto fuego para tu corazón, para tus ojos? ¿Cómo llenar tu soledad? No hay modo, si eres tu soledad, en ella brillas y toda tu alegría es tu tristeza. Se abren los sonidos de la palabra en tu cuerpo, suben los sonidos de la palabra, bajan, suben, bajan, abren, entran los sonidos de la palabra. Todo es exploración, búsqueda incesante, tus caminos abiertos, todo encuentro, todo pérdida. Abren mis manos, suben tus muslos, bajan tus ojos, entran mis huesos. Exploración, los ojos, mis ojos y los tuyos. Pérdida, tus manos, mis manos, nuestras. Búsqueda, tus muslos y mis huesos. Orientación, tu cuerpo. Brújula, mis pensamientos. Tajado, pongo mis dedos ávidos perderse en la húmeda huesa de sin carne. Palpo, sujeto, palpo lo que de mí insensible queda, y el cetro erecto se duele con su ardor sin vena vano. Tajado ya sin sol, ya sin dolerse, voy armando recuerdos sin tu sangre, el pálpito, la brusca soledad, tu cuerpo abierto, en oración abierto, que ya sin mí, abierto para mí. No soy aquel con rezo, liturgia, penitencia, no soy aquel que entra, redime de tu seno, de tu muslo ardido, sacrificio, torta de pasas, miel. ¿En qué pecó si pecó el álgido instrumento? Si fuiste hostia, cuerpo de Dios y sangre, pero tajado ya, sin fuego, busca en el sueño caminos hacia ti y encuentra sombras. Soy yo el que entra en ti y mis amantes y los amantes de ellas y las amantes de los amantes y todo el mundo, y me reciben tú y todos los que tú, y aquellos más allá que tú y los tuyos. Todo el mundo se muere en tú y en yo. Perdonen, estos son poemas pues escritos desde allí, desde sentirse muy mal, ¿no? Entonces, ¿cómo escribir poemas? Se llamaba Cuaderno de Perdedores este material porque refieren por supuesto la pérdida amorosa, de cómo uno se siente muy miserable. Entonces me había tocado ser jurado en un premio y había que destruir los libros para que nadie se los robara, y me compré una guillotina. Entonces los partía por la mitad, pero luego descubrí que muchos de los libros estos partidos por la mitad quedaban casi blancos, incompleto, porque era la parte de abajo de las páginas, y pensé, esto lo podría usar para escribir poemas aquí, ya que estos son los cuadernos de la gente que perdió el premio. Entonces, ¿qué poemas son los que podía escribir? Poemas de perdedores, pérdidas amorosas, pérdidas del ánimo y de la esperanza. Entonces, junto a mi cama en el buró, tenía siempre esos cuadernos,
por allí guardé por lo menos 2 de ellos, ¿no? Y entonces están llenos de poemas tristes, ¿no? Del otro sueño. Puse una calle ancha al final de tu sueño para que si escapabas no perdieras la ruta. Puse una lámpara, un letrero en el bosque, puse una luna clara sin nubes en los árboles, puse mi corazón en tu mano latiendo y esperé que volvieras con el aire en la tarde. Poemas tristes, ¿no? Bueno, basta de eso ya. Esto es más triste todavía. Ya lo pensé y dije, bueno, ahí solo... Esta es una tristeza, pero quizá una tristeza que tiene que ver con... ya no solamente con al respecto de lo que uno quiere provocar en otros, ¿no? Atención, cariño, afecto, cercanía, sino aquí lo que se cuenta. Este libro se llama El deseo postergado. Es un libro que ha sido, digamos, importante para mi trabajo. Es un libro que está escrito en algo que llamamos la segunda falsa persona, un tú, ¿no? Recordemos que la primera persona es el yo, la segunda es el tú, la tercera es él, ¿no? Entonces decimos que es una segunda falsa persona porque este tú es un yo. Es como cuando nos hablamos y decimos, ándale, decídete, sé valiente, etc. Y estamos hablándonos a nosotros mismos. Esa era la única forma que yo encontré para hablarle a ese ser, ¿no?, desfigurado de mi propio corazón. Entonces voy a leer una parte que se llama laudo. Todo lo que es un laudo es una especie, en un juicio, ¿no? Un laudo es como un don que se otorga. Lleva un epígrafe de mi maestro Antoni Marí, que dice: així como el llor passat ja mai no torna, mai més no tornaràs a atravesar del mar aquestes aigües. Antoni Marí. Así como el día pasado ya no vuelve, no volverás a ser el que le va da voz, un día bajo el soplo de almendras infinitas, una canción de cuna para su propio pecho. No habrás de ser aquel que a la sombra de un álamo envía el aire con notas dispersadas en el sutil perfume de una tarde en el río. No serás, ni los días regresarán a tu costa henchidos de obsequiosas memorias del oscuro, solares de desmedida holganza, de quietudes perfectas. Así como el día pasado ya no vuelve, no volverás sobre tus propios pasos a recorrer la senda abierta para ti en el jardín que guarda tu memoria. Ni aún en despoblada fronda habrás de hollar a ti debido el tránsito entre frutos de higo, de granadas, de flores a tus pies. Solo eres hoy aquel que no querías. Eres el que no supo decir lo que deseaba, la codiciosa boca que el fruto no mastica, que echa a perder arpía, banquete y festival. Eres el insaciado que mira con envidia la insoportable alegría de los otros, el que se duele hasta los huesos por la inocente risa, se te nublan los ojos por la ira, se te hinchan las manos de cruel remordimiento, se emponzoña tu sangre. ¡Qué hoguera, qué abandono! ¡Qué miserable eres a orillas de la vida! Así como el día pasado ya no vuelve, no volverán en ti a urdir campanas de fiesta en campos florecidos. Ni en tus manos dorará el trigo de las eras, ni blanqueará su nieve en tu molino. Como si el universo se te hubiera cerrado en una niebla espesa que te impide saber cuál es la grieta de la roca que habrá de ser la fuente donde bebas. Como si el universo en contra tuya inyectara en el aire aquel veneno que dobla tus rodillas. Así como no vuelve el día a girar en sus goznes las horas ya pasadas, y en lo alto su sol habrá de descender hasta perderse, así te perderás.
Así te perderás como se pierde el perfume en el aire que siempre sopla fuerte. Te perderás de un modo tan terrible que ni a tus ojos podrás reconocer tu propia piel, ni tus oídos escucharán tu voz como si fuera otro ese que habla en ti, ni aún tu sangre responderá en el pálpito y la lengua pronunciará un idioma que hasta hoy te es desconocido. Que no te aflija. Nada se pierde con perderte. Te llamarás amargo. En tus encías florecerá un jardín de arborescente sarro, y en tu alta cabeza seborrea arrancará mechones, cataratas de nieblas en tus ojos. Te llamarás llagado sin afrenta. La viva piel que ulcera la tierra donde pisa, te llamará sin fe, y habrá otro tú edificado en pena que infectará en redondo. La lepra es justiciera. Habrá de distinguirte en el mercado. La turba dando voces anunciará que llegas, que el tufo de tus ácidos se anticipó a la clara campanilla. ¿Y para qué volver? Te has preguntado. ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué volver? Si en el volver hubiera ramos de olor aguardando tu paso, si en leves frondas cuajadas sí de frutos, de alegres floraciones, de luz concreta y ácida, y allá junto a las fuentes un ejército de náyades danzando para ti, si volver en el agua dúctil, ligero, fluente, si en el aire, si volviera a despertar en ti al que eres, si te volvieras vuelta, giro, comienzo de ti mismo, si volverte fundara, volverías sin dudarlo, aunque los días pasados no pasaran de nuevo. Gracias. Bueno, con la lectura del poeta Mario Bojorquez damos por terminado este lunes de poesía, este lunes de Círculo de Poesía en el Foro Tejedor de la librería El Péndulo. Queremos invitarlos para el próximo viernes 25. Vamos a tener una presentación de lujo, inusitada. Vamos a presentar un libro, una antología de poesía en lenguas originarias, que se llama Xochitl-Tlactoli. Reúne a los poetas vivos, jóvenes, que están escribiendo en lenguas, en buena parte de las lenguas originarias de México, de distintos lugares, de distintas coordenadas, mije, zapoteco, náhuatl, en fin, digamos, tesoro lingüístico que tenemos en México va a estar aquí presente. La van a estar presentando quien la reúne, quien la ha venido presentando también en la revista electrónica Círculo de Poesía, que es el poeta náhuatl Martín Tonanmeyot, que en los comentarios estará Ali Calderón y estarán algunos de los poetas que participan también en la muestra de poesía en lenguas originarias. Hay que recordar que este año estamos celebrando el año de las lenguas originarias de México. Entonces, 16 lenguas originales y 32 autores que reúne esta muestra que se llama Xochitl-Tlactoli. Bueno, nos vemos lunes 25. El próximo lunes no tenemos actividad, pero el lunes 25 a las 7 de la tarde nos vemos aquí. Muchas gracias.